Dul, esa es la segunda. Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto verlos y verlas. Estamos y vamos a tocar el día de hoy un tema que si bien es bastante específico, o sea, a pesar de que la incidencia de esta condición que vamos a ver hoy en realidad no es tan alta, la incidencia tanto en el desarrollo del lenguaje como en el habla se vuelve muy importante para tocarlo. Quiero que sepan que este tema es con mucho cariño para todas y todos mis colegas y sobre todo para profesores USAER, es decir, intervencionistas externos. Estamos teniendo necesidad de atender este tipo de casos que son muy específicos o son condiciones muy específicas en cuestión lingüística y que por una cuestión de desarrollo y de la articulación de esta condición y de su incidencia en el habla, podemos tener y desarrollar ciertas condiciones de aprendizaje y sobre todo en el área de lectura. Es muy importante comprender, ahora lo vamos a ver, cuál es la incidencia cuál es la incidencia de esta condición, sobre todo en la calidad de vida del estudiante y de la familia que tiene, valga la redundancia, un familiar con esta condición. ¿De acuerdo? Es por esto que lo estamos tocando. Generalmente, ustedes han visto que nos centramos más en temas que son como más comunes de observar o que tienen más incidencia en aula, pero es importante comprender el cambio y la incidencia de nosotros como intervencionistas en la calidad de vida de estos estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar diciendo y hablando un poco sobre qué es el labio y paladar hendido. Les voy a pedir que me ayuden apagando sus cámaras y sus micrófonos. Lo voy a hacer yo también para favorecer la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el labio y paladar hendido se conoce así en realidad desde una época bastante contemporánea, porque esta condición del labio y paladar hendido es lo que nosotros conocíamos como labio leporino. En realidad, ya no se nombra así, ha habido un cambio en la denominación y a partir de los 90, de la década de los 90, se dice que es labio, la denominación adecuada es labio y paladar hendido, ¿ok? No siempre esta condición incluye ambas partes, es decir, no siempre
tenemos un labio abierto y un paladar abierto. La mayoría de las veces así es, ¿de acuerdo? Y vamos con una abertura generalmente desde el piso de la nariz hasta, hablando del labio, y vamos hasta el paladar duro y el paladar blando, es decir, hasta la campanilla. Hay diferentes grados y diferentes, vaya, niveles de esta hendidura, tanto de labio como de paladar, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de que además no se da solo de un lado, sino se da de los dos lados, es decir, ustedes piensen en sus orificios nasales, que son las narinas. Cuando es lateral, es decir, que tiene dos partes, esta hendidura del labio va desde ambas narinas hacia abajo y abre generalmente en dos el paladar, tanto duro como el paladar blando, es decir, hasta la campanilla. ¿Por qué se da así? ¿Y por qué se da generalmente de manera bilateral? Es una cuestión que se da alrededor de la semana 12 de gestación, en la que el tubo neural se está cerrando, toda esta parte que va a través de nuestra columna vertebral, y que será más tarde nuestra columna vertebral, se forma como un tubo y se cierra como tal. Entonces piensen ustedes en un tubo, piensen en el tubo del papel del baño, del papel higiénico. Imaginen que este tubo se está formando y se cierra en la parte de arriba. Si esta parte no se cierra de manera adecuada, tanto en su parte superior o en su parte inferior, esto da lugar a que si no está cerrado de manera adecuada en su parte superior, nos va a dar un labio y paladar hendido, uni o bilateral, y si no está adecuadamente cerrado este tubo neural en su parte posterior o en su parte de abajo, bífida o mielomeningocele. Esta parte en la que no se cierra bien el tubo neural en la parte de abajo, y son chiquitos que en la mayoría de los casos no pueden caminar. Está afectada toda la parte de motricidad y toda la parte de micción, toda la parte de los genitales, tiene mucho que ver cuando en el cierre no se de manera adecuada, pero en la parte de abajo. La parte que atañe a nuestro taller y que atañe al lenguaje, inadecuado cierre del tubo alrededor de la semana 12 de gestación en su parte superior. Entonces, al darse adecuadamente el cierre, se despide propios paladares, se van a dar cuenta que hay una línea que atraviesa de manera longitudinal nuestro paladar. Esta línea indica que se hizo ahí el cierre del paladar. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo está morfológicamente formado nuestro paladar. Y háganlo, lo pueden ver
ahora con algún espejo y darse cuenta. Esta parte es importante de observar porque nos da una idea de cómo estamos constituidos morfofisiológicamente. Entonces, al tener esta hendidura por un inadecuado cierre desde la semana 12, esta parte es importante porque es una situación, no es una condición que se puede prever en estudios como estudios de imagen durante el embarazo. Ajá, el ultrasonido ya nos puede dar una imagen de cómo está ese paladar desde la semana 12. Pero en la gran mayoría de los casos, es decir, estoy hablando de que por cada 10 mujeres embarazadas y que estas 10 mujeres embarazadas estén gestando a un bebé con labio y paladar hendido, solo 3 van a darse cuenta, solo 3 van a tener esta observación y este seguimiento desde la gestación. Ahora, esto se puede prever. ¿Cómo se puede prevenir? Ajá, el labio y paladar hendido, ácido fólico. Por eso las campañas de ácido fólico son tan importantes, sobre todo los primeros 3 meses, porque es cuando se está formando el tubo neural. Recordemos que el ácido fólico es una cuestión que previene no nada más labio y paladar hendido, espina bífida, todo lo que tenga que ver con el adecuado cierre del tubo neural, sino también otras malformaciones durante la gestación. Por eso es tan importante la buena nutrición durante el embarazo y además el suplemento alimenticio del ácido fólico incluso antes de, si es un embarazo planeado, incluso antes de la gestación. El labio y paladar hendido no es genético en la mayoría, no es hereditario en la mayoría de los casos porque estamos hablando de que puede ser un papá o una mamá con labio y paladar hendido, pero durante la gestación de este bebé, de este nuevo bebé, lo que va a pasar es que la mamá tiene mucha vigilancia en cuestión de ácido fólico y en cuestión de nutrición para prevenir una cuestión de labio y paladar hendido, ¿de acuerdo? Obviamente se da mucho más en madres que tienen inadecuada nutrición, en población vulnerable, hablemos de niños que están teniendo bebés en etapa de adolescencia, mamás adolescentes, y estoy hablando de que tenemos mamás desde los 12, 14, apenas es, digamos, la primera menstruación y ellas se embarazan. Nosotros, México es uno de los países con la tasa más alta de madres adolescentes, por lo tanto, tenemos una tasa muy grande de labio y paladar hendido, sobre todo bilateral, pero gracias a esto, o sea, gracias a que se ha visto esta tasa, sobre todo en Latinoamérica, hay muchos programas que seguramente ustedes han visto ya, en los que se atiende el labio y paladar hendido
y se atiende bueno, también la espina bífida, pero en cuestión del labio y paladar hendido hay muchos programas como Operación Sonrisa, Smile Train, Clínica de la Amistad, lo está haciendo también con los doctores Maya y Tobar en el Hospital ABC, etcétera. Y Seguro Social, no estoy segura, pero Seguro Social tiene un buen programa, por lo menos en Ciudad de México, para labio y paladar hendido. ¿Qué es lo que necesita el chico o el bebé con labio y paladar hendido? Pues primero, antes de hablar de lenguaje y antes de hablar de absolutamente nada, si nosotros nos ponemos a pensar que ese tubo está abierto y que ese paladar está abierto, pensemos en que hay comunicación interorgánica, es decir, se conecta la cavidad oral con la cavidad nasal, con los oídos. ¿Qué es lo que más necesitan estos bebitos justo cuando acaban de nacer? Necesitan tener la morfofisiología necesaria para poder alimentarse. Es decir, es muy común observar, sobre todo en labio y paladar hendido bilateral, estos bebitos en los que la leche sale por los oídos incluso. Si esto sucede, imaginen el riesgo que tiene un bebito con labio y paladar hendido para cualquier infección que pueda irse incluso al cerebro. Ajá, o sea, al tener esta alimentación que sale por las orejas, no en todos los casos, pero esta alimentación que sale por las orejas, entonces podría tener cualquier tipo de infección en una encefalitis, en una meningitis, cualquier tipo de infección por esta conexión o interconexión entre órganos dada no cierre o inadecuado cierre. Ajá. En la minoría de los casos estamos hablando nada más de un inadecuado cierre del labio y bueno, se cierra el labio y es suficiente con eso. Cuando son labios y paladares hendidos bilaterales, lo que sucede es que se necesita cerrar evidentemente el paladar y cerrar el labio y no se hace de manera simultánea. Lo primero que se cierra es el labio y posteriormente se cierra paladar duro. Se puede hacer una cuestión que se llama colgajo para hacer una reconstrucción de la campanilla cuando es necesario o del velo del paladar cuando es necesario, porque generalmente queda dividido en dos. Entonces tiene que cerrarse para, y vayan pensando cómo todo esto que estoy describiendo pudiera afectar el lenguaje oral. Ajá, o sea, ahorita estoy hablando de una cuestión vital como lo es la alimentación, entonces se busca este cierre del labio de manera, pues, lo más rápido posible, pero tienen que tener los chiquitos algo que se llama la regla de los 3. Tienen que tener por lo menos 3 kilos de peso y 3 de hemoglobina. Entonces, para poder operar. Y suena a que 3 kilos, ¿qué bebé no pesa 3 kilos? Bueno, un bebé con labio y paladar hendido suele pasar que nacen con, vamos a pensar, 3 kilos, 2 kilos 800 a 3 kilos,
y pierden mucho peso y no lo recuperan durante el primer mes. Casi todos los bebés nacen con cierto peso, pierden cierto peso los primeros 10 días y después lo recuperan. Es parte del proceso de homeostasis o de equilibrio del cuerpo. Cuando esto no sucede es porque está habiendo inadecuada alimentación. Hay chiquitos que comienzan a hacer alergias desde el minuto 1 y por esto no suben de peso. En el caso del labio paladar hendido o de esta condición, esto no se da porque en realidad no están llegando los nutrientes al estómago y no se puede comenzar con esta absorción de nutrientes, dado que ni siquiera están pasando por el tracto digestivo. Entonces, por esto se busca cerrar labio de manera lo más rápido posible, pero sí se tiene que tener esta regla, por lo menos 3 kilos de peso, porque los chicos van a entrar a cirugía. Entonces van a anestesiar, etcétera. Entonces muchas veces lo que se hace es alimentación parenteral y están los chicos alimentados por sonda. Dicho esto, vean lo importante que es una atención multidisciplinaria, intra e interdisciplinaria con este tipo de bebés. Ajá, y mamás gestantes, porque si ya es una mamá que lo está esperando, es una mamá que ya lo vio en el primer ultrasonido, ya sabemos que hay que estar preparando incluso a los padres para lo que viene. ¿Por qué? Son chiquitos que están constantemente intervenidos. Están multi-intervenidos, los tiene que ver, en el mejor de los casos, están en alguna fundación con especialistas, entonces debe verlos forzosamente el cirujano plástico, tiene que verlos el otorrino, porque al estar todo comunicado, es muy común que estos bebés y estos estudiantes más adelante tengan problemas auditivos. Es muy común que por esta malformación que afecta a toda la cuestión otorrinolaringológica, quede moco en oído medio, hagan infecciones de otitis medias muy recurrentes, son clientes de los tubitos de ventilación en cuestión auditiva, porque tienden a tener este tipo de dificultades. Ajá. Entonces, viendo todo esto, vamos a ver cuál sería nuestra intervención y sobre todo a qué edades nos están llegando. Yo, hablando por mí y muchos de mis colegas en Victoria, siempre nos dan sentidos, que sería una ventaja. Nos está llegando alrededor de los 4 o 5 años cuando tenemos, o sea, viéndolo como que nos fue muy bien, porque en muchos casos llegan ya pues lenguaje y de habla hasta en primaria, ni siquiera en preescolar. Y ahora, justo acabo de hacer una evaluación de un chiquito con labio paladar hendido bilateral y no los están, al ser
un sujeto de riesgo por toda esta cuestión. A ver, están bajos de peso, generan la media. Al bajo de la media, ¿cómo hemos pensado sus defensas o cómo está todo el sistema inmune? Entonces, no está recomendado que hagan ahorita escolarización presencial. Ajá, porque no sabemos cómo les iría con un COVID en este momento. Ajá, entonces, no son chicos que estén recomendados para presenciar esto que pasa con todo el podemos incidir y dependiendo de las edades cronológicas y las edades de desarrollo lingüístico en las que nosotros hacemos la intervención, vamos a ver qué es lo que tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Adelante, Dul, por favor. Vamos a hablar de desarrollo del lenguaje. Estoy viendo la fotografía que tenemos para esta diapositiva. Qué bonita operación de labio. Son estudiantes que, sobre todo en la adolescencia, piden muchos retoques de nariz. Por eso les digo que son estudiantes que están continuamente intervenidos. Al tener esta intervención continua, piensen en cómo se van moviendo nuestros puntos y modos de pronunciación. Ajá. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el desarrollo del lenguaje en general y qué es lo que pasa con esta condición de labio y paladar hendido. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos esta parte del desarrollo que tiene que ver con todo lo que nosotros vamos adquiriendo de manera auditiva muy al inicio. Ajá. ¿Qué pasa con este tipo de condición? Bueno, que me lleva seguramente líquido a los oídos y no tenemos buena audición. Empezando por ahí, ¿ok? Empezando por la cuestión que tiene que ver con audición, ¿ok? No es adecuada, el input no es adecuado y toda la información que está recibiendo ese cerebro no es la adecuada, ¿de acuerdo? En el 90% de los casos de labio y paladar hendido está afectada la audición, por lo menos en una cuestión de leve a moderada. Ajá, pero recuerden que estas primeras improntas de sensopercepción son básicas para después poder tener producción lingüística, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, ahora, pensemos en que ese cerebro estuvo luchando por subir de peso, mientras los cerebros de los bebitos que nacieron sin esta condición y son neurotípicos, estuvieron haciendo conexiones. Ajá.
Nuestro cerebro y todo nuestro sistema, es decir, todo nuestro cuerpo, va a priorizar siempre todo lo que tiene que ver con supervivencia. Y el subir de peso, como al tener algo que ver con todo que ver con el tema de la alimentación, pues va a priorizar ese tema y no en la parte de hacer conexiones. Si bien esta condición como tal no tiene una conexión directa con la cuestión intelectual, sí lo tiene en la cuestión de desarrollo, digamos, biológico. Entonces tienden a caminar un poquito después, a levantar la cabeza un poquito después. Les hablaba ya que varios de estos bebitos tienen que estar alimentados por una cuestión parenteral, es decir, por sonda. Entonces, todo el desarrollo se vuelve un poquito más lento, incluido el lenguaje. Entonces, incidir, qué importante se vuelve la cuestión de lenguaje para poder incidir y hacer un trabajo de estimulación y de intervención temprana que vaya cerrando estas brechas. Ajá. Entonces, tenemos toda esta parte de audición o de neurosensopercepción primaria afectadas, y esto va a incidir obviamente en la producción. Ahora, pensemos ya en que alrededor del año tenemos que tener las primeras producciones. Ajá. En el caso, estoy hablando de las primeras producciones orales del lenguaje. En el caso del labio y paladar hendido, es un motivo de alarma el hecho de que entre los 9 meses y el año, el bebito no esté respondiendo o no esté balbuceando. El que no haya este juego vocálico, es decir, ellos nos dicen algo en idioma bebé o en este balbuceo, nosotros lo respondemos y ellos nos responden de vuelta. Cuando no pasa esto y se para el juego vocálico, que se vuelve mucho más voluntario después de los 9 meses, es algo que tenemos que hablar con los papás y que tenemos que monitorear, porque nos estaría hablando de un problema auditivo severo, lo cual puede ser esperado, por eso es que hay que tenerlos monitoreados, puede ser esperado aunque se haya hecho un tamizaje auditivo neonatal y haya salido bien. Por esta cuestión que les estoy diciendo del líquido en los oídos o de alguna malformación, tienden mucho a ser mucho más cerumen o mucho más cerilla que los bebitos que no tienen labio y paladar hendido. Recordemos que están multiintervenidos y esta multiintervención, y estoy hablando de manipulación directa, esta multiintervención y esta multimanipulación produce mucho más cerilla, como lo produce el que yo tenga los audífonos ahora. El tener audífonos dentro de intracanales, como los que traigo yo, producen mucha más cerilla. Es la forma del cuerpo de primero de lubricar para que ese cuerpo extraño no cause una herida, y segundo, de echarlo fuera. Entonces, tienden estos
esta condición a crear mucho más cerumen. ¿Y qué pasa al crear mucho más cerumen? Que son mucho más propensos a que haya tapones, incluso con bebitos entre los 9 y el año de edad, en los que no estaríamos esperando tanto la presencia de tapones de cerilla. Por lo que observar este adecuado juego vocálico entre los 9 meses y el año, que no estoy hablando de que tienen que decir palabras perfectamente bien dichas. Estoy hablando de que juego vocálico y balbuceo estén presentes, sobre todo entre los 9 y el año. ¿Por qué? Porque acá ya es voluntario. El juego vocálico que vemos entre los 4 meses y los 6 es más reflejo y es más imitación, y esta parte de estar seleccionando los sonidos del lenguaje. Cuando ya lo hacemos entre los 9 o lo observamos entre los 9 y el año, lo que estamos viendo es algo mucho más voluntario y estamos observando intención comunicativa oral. Cuando no hay intención comunicativa oral, podemos estar hablando de que hay una cuestión auditiva importante, o sea, ya no de leve a moderada, sino de moderada a severa, o que hay otra condición, como lo puede ser cualquier grado dentro del espectro, que sí se puede dar estas dos condiciones o más acompañando al labio-paladar hendido. Es decir, podemos tener un síndrome de Down con labio-paladar hendido bilateral, podemos tener un estudiante dentro del espectro con labio-paladar hendido, podemos tener la condición que quieran y además labio-paladar hendido, por lo que está todo el desarrollo se ve importante. Tenemos que tenerlos en monitoreo constante. Después de este año cronológico, en donde ya empezamos a ver probablemente las últimas partes de las palabras o la repetición de las últimas, comenzamos a ver ya palabras primero bisilábicas, generalmente bisilábicas graves, vamos después con palabras de conexión y frases cortas, tenemos después frases y oraciones, ya estamos hablando de verbos conjugados, y llegamos a una cuestión de explosión lingüística alrededor de los 2 años y medio a 3 años. A los 4 años estaremos hablando de que nuestro estudiante tiene un control de este sistema lingüístico mucho más amplio, mucho más preciso, haciendo que entre los 5 años y los 8 se tenga dominio de la gramaticalidad y la morfosintaxis. Ajá, esto hablando a nivel de sistema lingüístico, ¿ok? No de habla. Específicamente, recuerden que en cuestión de habla, hablando dentro de parámetros y de lo que estaríamos esperando para cualquier estudiante sin condiciones asociadas, después de los 5 años, sobre todo en esta transición, 5 a 6 años, estaríamos teniendo todos los fonemas en todas las posiciones y obteniendo e integrando los fonemas vibrantes R y R. Haciendo así
la integración de todo el inventario fonético y fonológico del español. Vamos a ver ahora, adelante, Dul, por favor. Vamos a hacer una diferencia, y yo creo que ya los tengo cansados, con esta diferencia entre lenguaje y habla. Esta parte del sistema lingüístico, diciendo que tienen mucho más control entre los 5 y los 8, tiene que ver con el lenguaje, es decir, este sistema para el que estamos programados como especie. Que lo tenemos en nuestro cerebro y que tiene que ver tanto con una cuestión evolutiva como especie, como con una cuestión neurobiológica y morfofisiológica hecha especialmente para el lenguaje. Es decir, los seres humanos hablamos porque podemos. Tenemos la cuestión morfofisiológica adecuada para esto y tenemos los procesos neurobiológicos y las entidades neurobiológicas necesarias para un sistema desarrollar y poder adquirir un sistema de comunicación bastante complejo, que en cuestión del español puede traducirse o tiene una transferencia a una cuestión escrita que se dará más adelante. Este es el sistema lingüístico, este es el lenguaje. El habla es la concreción, es el ejercicio concreto de ese sistema lingüístico. Y ya tiene que ver mucho más con toda la cuestión de control motriz y de toda la parte morfofisiológica adecuada. Vamos a ver cómo es que incide. Adelante, Dul, por favor. Vamos a ver cómo es que incide en la condición del labio paladar hendido en el habla. Si estamos hablando de que hay una serie de cuestiones morfofisiológicas alteradas, dada esta condición, hablando de un paladar abierto y un labio abierto, y muchas veces un paladar blando o campanilla o velo del paladar abierto también o no presente, ¿qué incidencia o cómo se lee esto, cómo se escucha la producción o la concreción del sistema lingüístico de mi estudiante? Incide específicamente en cuestiones de voz, porque ustedes piensen en cómo es la voz de estas personas, y no estoy hablando nada más de niños, de estas personas con labio paladar hendido. Se escuchan voces muy nasales, se escucha así. Esta voz nasal tiene que ver con la comunicación de la cavidad oral con la cavidad nasal. Y fíjense ustedes que hay una variante de este labio paladar hendido que se llama paladar submucoso, paladar hendido submucoso. En esta condición, que si bien es muy rara,
es poco frecuente, hay un inadecuado cierre en cuestión de toda la parte ósea del paladar, pero sí está la piel. Entonces, nunca se dan cuenta que este niño o esta persona tiene paladar hendido, es decir, que está abierto. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros haciendo una intervención? Porque escuchamos una voz nasal, escuchamos una comunicación entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Sale aire por la nariz cuando están hablando y suena una voz muy nasal. Una manera de darse cuenta de esto, y si tienen por ahí algún estudiante que entre o que caiga en esta condición, según lo que están escuchando, si nosotros ponemos una lámpara en cavidad oral, como cuando estamos revisando, no sé, eso lo hace mucho más el otorrino, pero cuando lo está, si nosotros, incluso la linterna del celular, la ponemos en la boca del estudiante, la luz sale por la nariz. Esta es una manera muy práctica de entonces referir corriendo al otorrino primero, referirle que esta persona, porque incluso lo podemos ver con alguien que no tiene problemas a lo mejor para pronunciar, pero es un adulto con una voz muy nasal y nadie entiende por qué, y resulta que nosotros ponemos esta lámpara en cavidad oral y sale la luz por la nariz. Entonces hay que referir como que tenemos una sospecha de un paladar submucoso. Es muy poco frecuente, pero puede darse. Ajá, entonces, una de las incidencias de esta condición en el habla de nuestros estudiantes tiene que ver con la voz. Son voces muy nasales. En esta parte vamos a ver cómo hacer el tratamiento, pero ustedes ven cómo dependemos mucho de todo el tratamiento multidisciplinario, porque por más que nosotros trabajásemos voz, si no está cerrado y sigue habiendo comunicación, no va a mejorar. Por otro lado, si es un estudiante que tiene una placa en esta parte o un injerto, ya, es decir, ya se cerró el paladar, entonces es mucho más fácil trabajarlo. Ahora, ¿qué pasa con la pronunciación? ¿Qué pasa con la pronunciación incluso con estudiantes que ya han sido operados, que ya se cerró labio, que a lo mejor están ya con este trabajo ortodóntico que sí o sí se necesita porque al estar afectada toda la parte del paladar, imaginen las encías, son paladares que generalmente se me van hacia arriba, son paladares ojivales casi siempre. Ajá. Por más que estén operados y por más que no, están haciendo unas cirugías, de verdad, últimamente yo he visto unos trabajos que mis respetos para los cirujanos, están haciendo muy, muy buen trabajo, pero siempre va a ser esta necedad nuestra de trabajarlo lo más temprano posible. Ajá. Por más que hagan ellos un trabajo muy bonito y que se vea muy lindo, nuestro trabajo es hacerlo funcional. ¿Por qué? Si nosotros nos cortamos o nos raspamos o tenemos alguna herida a nivel superficial
¿qué hacemos? Una costra, ¿no? Si ya tenemos una cuestión como una cirugía y tenemos una cicatriz, no sé, todas las que somos mamás piensen en su cesárea, la piel ahí queda, dependiendo de cómo se hace y de la propensión del sujeto a hacer o no cicatrices queloides o aunque no se hagan queloides, siempre queda esa cicatriz de la cirugía dura. Eso es fibrosis. Al ser fibrosis, aunque esté muy bonito cerrado el labio, no hay adecuada movilidad. Esa parte sí es trabajo nuestro, compañeros. Esa parte es en la que nosotros intervenimos y apoyamos el trabajo de los cirujanos y de los médicos dentistas, maxilofaciales, cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas, etcétera. ¿Por qué? Porque esa parte de cicatrización, si nosotros no tenemos adecuada movilidad y nos tardamos en incidir en que no se forme esa fibrosis, ¿cómo va a estar la producción? ¿Cómo va a estar la pronunciación? Ajá. Ahora, yo les dije hace unos momentos la importancia, y se los dije muy puntualmente, que esos cerebros estuvieron intentando llegar a homeostasis con muy poco peso, es decir, hacer mucho con poco. Son cerebros que han tenido que estar horas bajo los efectos de anestesia, etcétera. Entonces, muy probablemente nuestro trabajo va a comenzar desde la estimulación del lenguaje. Ajá. Para esta estimulación, recuerden que no me interesa cómo lo digan, necesito que hablen, porque si no, ¿cómo voy a construir una casa si no tengo los cimientos? Ajá. ¿Cómo voy a hacer un vestido si no tengo tela? Entonces, nunca demos por hecho que la dificultad va a estar nada más en el tema de habla y de esta cuestión concreta del lenguaje. Vamos a ver una tasa muy alta de estudiantes que tienen dificultades de morfosintaxis que podrían cursar con, vamos a decir, es un chico con labio y paladar hendido que tiene 8 años, pero sigue teniendo estas dificultades o no integración de los tiempos verbales de verbos irregulares, ajá, de esta conjugación. Entonces, estamos hablando de que hay una dificultad de lenguaje y muy probablemente la cuestión del habla también está afectada, digamos. Entonces, adelante, Dulce, por favor. Dulce, ¿estás ahí? Ah, yo pensé que ya te habías ido a tomar un café y no nos invitaste. Anterior, por favor. Eso. Vamos a ver que el acercamiento o el abordaje de
nuestros estudiantes con labio y paladar hendido tienen que ver en un primer momento con una estimulación del lenguaje y un trabajo del sistema lingüístico como tal, y ciertos ejercicios que tienen en sus cuadernillos y, o van a tener, si es que todavía no los tienen en físico, en los que vamos a promover esta movilidad y esta rehabilitación de las estructuras que tienen fibrosis o que aún no están intervenidas. Ajá. Esta parte de articulación compensatoria, esta parte que se llama articulación compensatoria, quiere decir el hecho de llegar a sonidos iguales o muy parecidos a los fonemas que forman parte del inventario del español de México, pero trabajando con lo que tenemos. Ajá, es decir, por ejemplo, estamos trabajando para la movilidad del labio superior, para hacer más blanda esta fibrosis, pero mientras estoy haciendo que pueda decir pa, pa, y todos estos bilabiales como B, como P, que son tan complicados y que requieren este movimiento de labios. Ajá. Promover el que la misma cavidad oral compense estas estructuras o el movimiento de estas estructuras con otras estructuras, es decir, pensemos, por ejemplo, en cómo pueden estar afectados los fonemas velares, es decir, K, G y G. Estoy hablando de las grafías para que sea como un poco más descriptivo. Si yo no tengo, todavía no han hecho colgajo de velo del paladar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cerrar? ¿Cómo va a poder mi estudiante decir? Hay una situación que promueve la articulación compensatoria que hace nuestro propio trabajo en una cuestión de repetición, en la que este cierre velar se ve compensado por el cierre de este rosete, pero con las estructuras que forman el tubo. Es decir, es como si esta parte que queda de el velo del paladar con esta malformación hiciera un esfuerzo por estirarse y cerrar. Esto es una articulación compensatoria porque no lo estoy logrando con el velo del paladar como debería ser. Lo estoy logrando con una extensión del velo del paladar y la cercanía de las paredes para el cierre de este rosete. Pero la única manera de que se dé esta articulación compensatoria es mediante el entrenamiento, el ejercicio y la repetición. ¿De acuerdo? Estoy promoviendo con mi estudiante esta articulación compensatoria. Se vuelve mucho más sencillo
porque recordando, y esto que les decía hace un momento, no es broma, ellos mismos, el estudiante mismo, sobre todo cuando está en esta época adolescente, quiere estar teniendo que si arreglarse los dientes, que si la nariz, que si no sé qué. Entonces van a estar en procedimientos. Si nosotros hiciéramos y no fijáramos perdón por el ruido de fondo, y no fijáramos esta articulación y no empezáramos a promoverla, se nos movería cada vez que tiene una intervención. Por eso es que hay que fomentar el movimiento con las intervenciones que ya se tienen y fomentar la articulación compensatoria. Esto es llevarlos a un sonido lo más cercano posible o el sonido como tal, pero con las estructuras, con la morfofisiología que tienen en ese momento. Es decir, no porque no tenga cerrado aún o no tenga injerto de paladar, voy a dejar de trabajar fonemas palatales. ¿De acuerdo? Yo voy a promover que ese cerebro de la orden de una pronunciación, de la orden de resolver. Esa es la descripción de la articulación compensatoria. Estoy promoviendo que el cerebro del estudiante resuelva. ¿Cómo se da esta cuestión? Con rehabilitación, o sea, con este acercamiento que nosotros vamos a hacer. Adelante, Dul, por favor. El trabajo de voz en el labio y paladar hendido se vuelve muy, muy importante. Esta parte que les decía de, bueno, no va a mejorar mucho si no tenemos placa palatina o no está cerrada el paladar, no se concentra nada más en el paladar. Para poder trabajar voz de manera adecuada, vamos a tener que irnos hasta la parte de control de gasto neumofónico. Todo lo que tiene que ver con si estuvieron conmigo en el taller anterior, el que tenía que ver con disfemia o tartamudez, hablamos de la importancia de tener este control y adecuada respiración para una adecuada voz. Bueno, en lo que tiene que ver con el labio y paladar hendido, qué importante se vuelve que tengan mucho más control de su gasto neumofónico y del gasto respiratorio para poder controlar la voz y hacer una proyección
mucho más controlada. Ajá. Entonces, la respiración, y son ejercicios que ustedes van a ver en el cuadernillo, que tienen que ver mucho con, tanto con respiración como con voz, en cuestión de fonación. ¿Sale? Entonces, ver toda esta parte de voz desde la perspectiva de control neumofónico se vuelve básico para que en realidad lo que estamos trabajando es una cuestión propioceptiva. Imaginen la dificultad de introyectar un esquema corporal y un control del esquema corporal y una proyección de este esquema corporal. Si cambia y cambia y cambia y cambia y ya me operaron ahora, pero ya me van a operar más adelante, pero ya... De hecho, son estudiantes que ya casi llegan con nosotros al consultorio y llegan abriendo la boca. Y no es broma. Llegan así porque siempre les piden que abran la boca. Entonces, porque algo van a hacer, algo van a cambiar, ahora hay que poner una placa, ahora hay que poner brackets, ahora hay que poner una máscara, ahora hay que poner etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imaginen la dificultad para el propio estudiante de tener el control sobre su gasto neumofónico cuando no hay una adecuada propiocepción, porque está cambiando mi esquema corporal todo el tiempo. De ahí la importancia de introyectar o hacer que se vuelva una praxia este control neumofónico. Ajá. Es decir, a pesar de que haya cambios morfofisiológicos en su esquema, ellos siguen con el control porque la praxia es a nivel cerebral, es a nivel neurobiológico, ¿sale? Entonces solo va a ir mejorando, pero el control ya lo tienen. Recuerden que nosotros hablamos con el cerebro, es decir, nuestro centro de operaciones, pues bueno, es allá arriba. Nosotros lo que estamos haciendo es incidir en esta parte, ¿sale? O sea, incidir en la propiocepción de mi estudiante. Por eso es que ustedes van a observar en sus cuadernillos mucho trabajo de control neumofónico en forma de ejercicios de respiración, de ejercicios de fonación y de ejercicios de control de ambos o de coordinación de ambos, ¿sale? No hay una rehabilitación de la voz o no se ha visto una rehabilitación de la voz al 100% en estos estudiantes porque pueden quedar incluso fístulas en paladares ya cerrados. Se abren y si se ponen injertos, de cualquier manera puede abrirse un poco y sale aire por ahí. Entonces, la ventaja de un estudiante automonitoreado es que sabe decirnos cuando él escucha mejor, él o ella escuchan mejor su voz y cuando se sienten más cómodos. Algo muy, muy importante, y hablando de calidad de vida, tiene que ver con que nuestra voz tiene una frecuencia fundamental. Esto es como las huellas digitales. Nosotros tenemos una frecuencia fundamental que tiene que ver con esta huella única que nos hace únicos en cuestión de voz. El estarse escuchando con una voz y luego con otra
suele ser muy confuso en cuestión de construcción de la identidad, y, o sea, de la propia identidad, y esta cuestión vuelve importante que en esta interdisciplinaridad de tratamiento haya siempre un terapeuta emocional. Porque si es algo que nos distingue y está en la voz, y es la voz lo que estamos rehabilitando, y la voz está cambiando, está en constante cambio, es muy importante que el estudiante sepa que tiene el control. Es decir, que aunque haya estas variantes en la voz para mejor o para peor si hay una fístula, que sepan que siguen siendo ellos, porque suelen despersonalizarse. Entonces, esta intervención multidisciplinaria debe incluir la cuestión emocional, porque al trabajar con voz, nosotros como intervencionistas del lenguaje y del habla, estamos trabajando con algo muy delicado, que en el caso del estudiante con labio y paladar hendido, se está modificando constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, el trato, por eso quería dejarlo como como un apartado extra, porque es algo muy delicado de trabajar. En el estudiante con disfemia o con tartamudez, la voz no está cambiando el ritmo. En el estudiante con labio y paladar hendido, sí está cambiando la voz, porque suena muy distinto y la autopercepción y la autoimagen del estudiante cambia. Si suena muy nasal o ya no suena tan nasal y es una voz mucho más de pecho. Adelante, Dul, por favor. A través de su cuadernillo y de las actividades que ustedes van a observar, además de trabajar toda esta cuestión de voz, de respiración, de pronunciación, poniendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con fonemas frontales, fonemas palatales y fonemas velares, que tienen todo este trabajo en sus cuadernillos. Van a encontrar también un apartado para lo que tiene que ver con relajación y respiración, sin sin ponerlo junto con vos. ¿Por qué? ¿Cómo creen que puede estar la parte de ansiedad de un niño que constantemente se ve envuelto en situaciones de intervención médica? La ansiedad sube mucho. Son chicos que probablemente tienen el cortisol altísimo. Al tener el cortisol alto, recuerden que todo lo que tiene que ver con aprendizaje y con desarrollo de nuevos saberes y adquisición de nuevos saberes y acceso a nuevos saberes, la oportunidad de llegar a eso baja mucho. Entonces, incluir, y en mi experiencia ha funcionado muy bien, incluir
este trabajo de respiración, así como lo hacemos para disfemia, se vuelve importantísimo por esta cuestión del cortisol. Incluso está estudiado que cuando los pequeños entran a cirugía con los niveles de estrés mucho más bajos, la recuperación es mucho mejor, mucho más rápida y suelen tener menos dificultades durante la intervención. Ajá, es decir, no sangran tanto, no hay tantas dificultades para que la anestesia haga su trabajo, etcétera, ni para despertar de la anestesia, por lo que me pareció muy importante meter en nuestro tratamiento cuestiones que tengan que ver con relajación. Una sesión de trabajo para labio y paladar hendido tiene el desarrollo siguiente. Debemos comenzar con una cuestión de relajación, con algún ejercicio de relajación. Posteriormente, trabajar respiración. Trabajar después lo que tiene que ver con fonación y voz, coordinación de gasto neumofónico y trabajar después pronunciación. Esto con estudiantes que tienen lenguaje. Si mi estudiante no tiene lenguaje, me voy a regresar a estimulación lingüística, como lo haría con cualquier estudiante que no tiene esa condición. Ajá. Entonces, llevándolo hasta un nivel lingüístico adecuado para la edad cronológica, entonces comienzo con este tratamiento y este desarrollo por sesión que estoy comentándoles justo ahora. No sé si hay alguna duda en específico, pero lo veremos ahora en unos momentos. Les voy a pedir, si nos están viendo en la versión grabada, que nos envíen a la caja de voces @gmail.com cualquier duda relacionada con este taller y les hago un comercial antes de irnos. Recuerden que quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier cuestión de adaptación de sus cuadernillos y de los programas de trabajo a cuestiones muy específicas. Pero tenemos ahora un programa que es la membresía de nuestros talleres, que incluye 3 talleres por mes, tanto en la parte virtual como en la parte grabada, es decir, pueden estar con o pueden estar desde tener acceso al material grabado y a los materiales en digital, es decir, a todos los cuadernillos de estos 3 programas por mes. Tiene un costo de 80 pesos y lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros puede ser al WhatsApp de Dulce, que ya es como mi mano derecha. Ella se está haciendo cargo de todas estas membresías. El número es 442-300-71. Ahora nos lo va a dar. Bien, Dul, ¿me lo puedes regalar por favor por el chat? Para darlo de una vez. Y con ella pueden hacer las inscripciones a sus membresías, que me parece que vale muchísimo la pena, por el tema de tener acceso al material
desde a más material. El teléfono es 442-300-2571. ¿De acuerdo? Pueden comunicarse por vía WhatsApp para tener acceso a esta membresía. Y quedo a sus órdenes para resolución de dudas. ¿De acuerdo? Fue un gusto tenerlos ahora y voy a pasar a dudas en vivo. ¿De acuerdo? Dudas para la gente que nos está viendo grabado, por favor, envíenos correo electrónico y con mucho gusto estaré respondiendo a todas sus interrogantes. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Dulce.